arterial, que tiene que ver también con la enfermedad aterosclerótica, porque una puede empeorar a la otra y al mismo tiempo la suma de ambas nos favorece la aparición de una insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, definimos la hipertensión arterial como el aumento persistente de las elevaciones de la presión arterial, que es la fuerza que el corazón ejerce sobre las paredes de las arterias. Entonces, eso es la presión arterial. Normalmente nuestro corazón siempre ejerce cierta fuerza para poder enviar nuestra sangre hacia las arterias, hacia el sistema circulatorio. Pero en algunas personas esa presión arterial está más elevada de lo normal. Según lo que se presenta ahí en Krauss, habla de que la hipertensión arterial se define como aquella con una presión arterial sistólica mayor a 120 milímetros y una presión arterial diastólica mayor a 80 milímetros de mercurio. La presión arterial sistólica siempre va a ser el número más alto dentro de las dos mediciones, ¿no? Y la presión arterial diastólica siempre va a ser el número más bajo dentro de esas dos mediciones. Entonces, Krauss ahí menciona de que idealmente, pues, no debe de sobrepasar de 120/80. Sin embargo, fíjense que el diagnóstico de hipertensión arterial varía también de cuál escuela, de las escuelas, de las diferentes escuelas académicas de medicina, ¿no? Por ejemplo, a veces la Sociedad Americana del Corazón maneja algunos criterios y unas clasificaciones. Por ejemplo, la Sociedad Iberoamericana o los europeos manejan a veces otras clasificaciones. No nos vamos a meter nosotros a conocer esos detalles de clasificaciones, pero sí importante también tener eso bien en cuenta. Por ejemplo, vean, este es otros valores que se recomiendan de presión arterial para personas, por ejemplo, de 18 o más años de edad. Pueden ustedes ver que este es el dato que también aparece en Krauss, ¿verdad? Mencionan ahí que la presión arterial sistólica normal para menores de 60 años no debe de pasar de 140 y que para la diastólica tampoco debe de pasar de 90, o sea, tiene que estar abajo de 140 y abajo de 90. Y que en mayores de 50 años, de 60 años, perdón, tiene que, como dicen, se acepta una presión arterial sistólica de 150 milímetros y una diastólica de menos de 90, digamos. Pero esto, como les digo, varía de las escuelas. Esta es otra clasificación que hay, miren, de hipertensión arterial, de las guías latinoamericanas de hipertensión arterial, que esta es del 2010, por ejemplo. Aquí clasifican como óptima la presión arterial aquella que está abajo de 120/80, como pueden ver ustedes acá. Hacen esta clasificación también de presión óptima, normal alta, y definen ya la hipertensión arterial grado 1, grado 2 y grado 3, dependiendo de estos valores. Y también podemos tener lo que se llama hipertensión sistólica aislada. La hipertensión sistólica aislada es aquella en la que solo se eleva la presión arterial sistólica y la diastólica se mantiene, digamos, dentro de lo normal. Entonces, gran parte de los hipertensos tienen elevadas tanto la presión arterial sistólica como la diastólica, pero hay un grupo de pacientes que a quienes solo se eleva la presión arterial sistólica, y a esta se le llama hipertensión arterial sistólica aislada. Es un problema de salud pública prácticamente en todos los países del mundo. Es más frecuente en cuestiones estadísticas y de porcentajes. Se ve que afecta más a las personas negras, y sucede que antes de los 45 años se presenta mayormente en hombres comparado con las mujeres.
Pero cuando ya se pasa de los 65 años, entonces las mujeres empiezan a superar los casos de hipertensión arterial con respecto a los varones. Y es muy importante saber que hay un porcentaje de resistentes al tratamiento. Hay pacientes que reciben tratamiento óptico, a veces hasta con 3 o 4 medicamentos, y aún así siempre permanecen hipertensos. Esta enfermedad es mucho peor si el paciente, además de ser hipertenso, es diabético, porque se le suman dos problemas graves que le deterioran la calidad de vida, sobre todo si ambas enfermedades, una o la otra, no son bien controladas. Entonces, hipertensión arterial más diabetes mellitus es terrible. Cada una de ellas es terrible, pero combinadas hacen, como dicen, esa combinación es terrible para la gente porque su pronóstico de vida o de calidad de vida se deteriora. Era una pregunta. ¿Diga? ¿Por qué hay mayor probabilidad en las personas afrodescendientes? Fíjese que eso siempre se ha considerado que ha sido por factores genéticos. Ok. Y sí, y bueno, no sé si recuerdan también que incluso con la enfermedad aterosclerótica había más problema también con las personas negras. Tienen, bueno, yo he visto que muchas de estas personas tienen unas hipertensiones arteriales bastante resistentes al tratamiento. Bueno, la hipertensión arterial se puede clasificar de dos formas de acuerdo a su origen. En hipertensión arterial esencial, que es la que representa la mayoría de los casos, más o menos de un 90-95%. Hipertensión arterial esencial. Esta es la mayoría de los casos, de 90-95%. Entre comillas, se menciona de que de causa desconocida. Pero en realidad no es que está desconocida al 100%, sino que aquí hay una interacción entre aspectos que tienen que ver con la expresión genética de cada individuo y los hábitos de vida inadecuados. Y en estos casos de hipertensión esencial o hipertensión, digamos, podríamos decirle primaria, porque no hay una causa aparente que la desencadene, ¿verdad? También está implicada la inflamación vascular que puede ocurrir en estas personas, y podría ser que esto también lleve a hipertensión arterial, pero siempre con la intervención de genes que están relacionados con el control renal o neuroendocrino de la presión arterial, porque la presión arterial se controla a través del sistema renal, que es el sistema renina-angiotensina, y también a través de el sistema neuroendocrino, como es todas esas hormonas vasoactivas, adrenalina, noradrenalina, ¿verdad? Que también interfieren en el control no solo de la presión arterial, sino que del sistema cardiovascular en general. Bueno, y tenemos la hipertensión arterial secundaria, que es un mínimo % de los casos, que esta es cuando ocurre como consecuencia de otra enfermedad. O sea, aquí no hay un factor genético, sino que hay un problema que está ocasionando que al paciente se le suba la presión arterial. Por ejemplo, hay muchas veces tumores que producen renina-angiotensina, como tumores de las glándulas suprarrenales, y los pacientes pueden empezar a padecer de hipertensión arterial, pero por la influencia del tumor que está desencadenando esta hormona, porque hay tumores que también producen hormonas, además de las hormonas que ella produce el organismo, ¿verdad? También, por ejemplo, hay personas que nacen con defectos anatómicos de la arteria renal, y estas personas tienen una hipertensión arterial secundaria. ¿Por qué? Porque incluso si se les quita el tumor, mejoran, ya no vuelven a necesitar medicamento, podríamos decir, o si se corrige el defecto de la arteria renal, el defecto a nivel de la arteria renal, también el paciente se
se cura, digamos, de su hipertensión arterial, porque en este caso es de causa secundaria. La hipertensión esencial o hipertensión primaria, que es la mayoría de los casos, no se cura. Claro, se ayuda a controlar. La hipertensión arterial tiene 5 órganos diana. ¿La escuchó? En el caso de las mujeres que embarazadas y se les sube la presión arterial, entonces eso se podría catalogar dentro de la secundaria. Que a algunas solo se les quita ya después del embarazo. Sí, lo que pasa que fíjese que esa está clasificada como trastornos hipertensivos del embarazo. Pero si a la mujer le dio preeclampsia o eclampsia, tiene mayores probabilidades de tener una hipertensión arterial posterior crónica. O sea, en este caso primaria, ¿verdad? Esencial. En el caso de las mujeres que les da preeclampsia y eclampsia, parecido a lo que pasa con la diabetes gestacional. Si una mujer tuvo diabetes gestacional y después, al salir del embarazo mejoró de la diabetes, digamos que se curó de la diabetes gestacional y del trastorno hipertensivo del embarazo, esta paciente siempre tiene riesgo en edades posteriores mayor riesgo en edades posteriores de ser hipertensa o de presentar diabetes. Ok, está bien, gracias. Bueno, ahora, hay órganos diana de la hipertensión arterial, que son prácticamente los mismos órganos diana de la diabetes mellitus. Los órganos diana son el corazón, cerebro, retina, vascular y riñón. ¿Qué quiere decir estos órganos diana? Los órganos que reciben el impacto silencioso del daño que va produciendo la hipertensión arterial en las paredes de los vasos. Entonces, digamos, la hipertensión arterial, entre comillas, se puede decir que también es silenciosa, porque hay un montón de gente que puede andar con la presión alta, o incluso hasta yo he visto gente con la presión altísima y anda sin ningún síntoma. Pero ojo, aunque no ande con síntomas, ya está bien, ya está ocurriendo, se está instalando un daño progresivo y crónico en sus órganos diana: corazón, cerebro, retina, vascular periférico y riñón. Y son los mismos órganos diana de la diabetes mellitus. Entonces imagínense si es diabético hipertenso. Entonces, en el corazón el paciente puede llegar a tener insuficiencia cardíaca congestiva porque el ventrículo llega a crecer demasiado por la fuerza que hace, y llega un momento que ya el músculo del ventrículo se cansa y se va perdiendo la contractilidad y hace la insuficiencia cardíaca. En el cerebro, el paciente hipertenso favorece el sangrado de su vaso, los vasos sanguíneos se pueden romper y producir eventos cerebrovasculares, Puede haber daño de retina. Se menciona que existe lo que se llama la retinopatía hipertensiva, así como la diabética, y daño vascular periférico en miembros inferiores también, porque la hipertensión arterial también está asociada a inflamación de sus paredes vasculares. Y el riñón, la hipertensión arterial puede llevar a daño renal, como lo hace la diabetes. La presión arterial depende del gasto cardíaco, y no vamos a entrar a cuestiones matemáticas. Pero, ¿por qué? ¿Qué factores hacen que aumente la presión arterial? Pues si aumenta la resistencia vascular periférica, va a aumentar la presión arterial. ¿Por qué? Porque al aumentar la resistencia vascular periférica, entonces los vasos sanguíneos se encogen y la presión y el corazón tiene que hacer más fuerza para enviar la sangre. Entonces, aumento la resistencia vascular periférica, aumenta la presión arterial. Y si disminuye la resistencia vascular periférica, como decir, se relajan las arterias, se ponen más blandas, no están rígidas, entonces también disminuye la presión arterial. La presión arterial, como les había dicho, depende de sistemas reguladores, como ser el sistema nervioso simpático y del sistema renina-angiotensina, que depende del riñón, porque el riñón es el controlador de la presión arterial a largo plazo, porque mantiene ese balance entre líquido extracelular y es el que se encarga de activar el sistema renina-angiotensina. Y el sistema simpático es más a corto plazo por la acción de la adrenalina y la noradrenalina. Por eso cuando alguien, como dicen, está asustado, se le puede subir la presión arterial cuando está en una situación de riesgo, porque en esos momentos a uno hay descargas de adrenalina.
Entonces, en esos casos también puede ocurrir, en esos casos quien regula es el sistema nervioso simpático. Ahora, prevención primaria. Obviamente esto no es solo para prevención primaria, sino que para prevención secundaria y prevención terciaria, ¿verdad? Recuerden que la prevención primaria hablamos cuando nosotros queremos prevenir un problema de salud prácticamente en toda la población. Prevención primaria entonces implica que para evitar que hayan menos personas que padezcan para tratar de que hayan menos personas sufran de hipertensión arterial, pues hay que modificar estilo de vida, control de peso, limitar el consumo de sodio, acentuar una alimentación saludable con frutas, verduras, lácteos y poca grasa. Y el ejercicio también se ha visto que favorece en el control de la presión arterial y también mantener una adecuada ingesta de potasio. Hay algo muy importante, el paciente hipertenso siempre recibe tratamiento médico y existen varios medicamentos que se utilizan y tienen a veces diferente efecto. Por ejemplo, existen tratamientos a base de diuréticos, a base de bloqueadores beta y a base de la enzima convertidora de angiotensina, que son los IECA, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los también que se clasifican como los ARA2, y también los bloqueantes de receptores y antagonistas del calcio. Aquí es importante tener siempre nosotros pendiente por el tema nutricional que entre los diuréticos lo que hacen es que se produzca más orina, ¿no? Entonces, resulta que estos diuréticos tienen efectos sobre el riñón, pero resulta que entre estos diuréticos hay algunos que hacen que aumente la pérdida de potasio por el riñón y hay otros que hacen que aumente la excreción renal de potasio. Y ahí esa diapositiva tiene un grave error. La furosemida es un diurético. La furosemida es un diurético, pero no es ahorrador de potasio, sino que al contrario favorece la excreción renal de potasio. Ahí yo lo escribí mal. Y es importante que ustedes cuando vean sus pacientes con hipertenso o con insuficiencia cardíaca congestiva, valoren qué tipo de diurético está utilizando, porque la furosemida es un diurético de uso frecuente del cuadro básico de la Secretaría de Salud. Entonces, muchas veces nuestros pacientes, como reciben furosemida a diario, 1, 2, 3 dosis al día, dependiendo del problema, pierden potasio. Entonces, nosotros tenemos que estar vigilantes de esta situación también en estos pacientes. ¿Cuál puede ser el signo de una disminución del potasio en los pacientes? Exacto. Sí, bueno, ese es un síntoma en efecto, y muy bien. Los pacientes se pueden quejar de calambres o de pesadez a nivel muscular, en las piernas, pero también un descenso del potasio de forma severa puede dar alteraciones del ritmo cardíaco severo, o sea, puede producir arritmia y puede llegar hasta producir problemas cardíacos graves y la muerte. Y también la elevación del potasio puede producir también problemas a nivel cardíaco. Entonces, es importante tener en cuenta qué diurético está utilizando el paciente que nosotros tratemos, porque si está tomando furosemida y si nos dice que padece calambre, entonces eso nos dice a nosotros que tenemos que dar un aporte mayor o que tenga un buen aporte de potasio en la alimentación. Les recalco nuevamente, ahí yo tengo un error. La furosemida aumenta la excreción de potasio, no es ahorrador de potasio. Los ahorradores son otros como la espironolactona y el triantireno. Ustedes ahí se van a ir familiarizando cuando el paciente les diga, tomo furosemida, tomo espironolactona.
Doctora, Pero sí, diga. ¿y la hidroclorotiazida es familia de la furosemida? Sí, también puede ocasionar pérdidas de potasio. Y también pasa que fíjense que los pacientes, sobre todo cuando llegan a insuficiencia cardíaca congestiva, pasa de que a veces se les sube, a veces se les baja, y es a veces también por el desbalance de la homeostasis que llega a haber en ellos, ¿no? Porque hay una alteración de varios órganos. Bueno, tratamiento nutricional. Miren, fíjense que esta diapositiva era de esta es una información de la CRAU de la 13ª, pero hay cosas nuevas, ¿no? En la 14ª. Bueno, mencionan de que el aceite de pescado a dosis alta puede reducir modestamente la presión arterial sistólica y diastólica, ¿verdad? Sobre todo en personas hipertensos. Pero hay algo que llama la atención en la edición número 13, que ahí recalca de que los veganos sufren de menos hipertensión arterial que los omnívoros. Sin embargo, en la edición número 14 no vuelve a hacer mención de los veganos. O si ustedes ya lo leyeron también, fue que yo no lo encontré, pero no vuelve a hacer mención de los veganos como una población que tiene menos riesgo de sufrir hipertensión arterial. Y decía que incluso aunque estos tuvieran una ingesta de sal no tan prudente, siempre sufrían menos de hipertensión arterial. Y es que hacía el énfasis de que los ACPI, hay más consumo de ACPI en personas con la dieta vegana, ¿verdad? O sea, de ácidos grasos poliinsaturados, ¿no? Comparados también con la grasa total saturada o con el consumo de colesterol, ¿verdad? Y es obvio, ¿verdad? Bueno, pero por ejemplo, aquí en la 14ª menciona también, por ejemplo, de que el total de grasas saturadas y ACPI y omega 3 en la dieta no parece afectar la presión arterial, según esas investigaciones. No vamos a recalcar tanto en esto, porque en la práctica con estos pacientes uno no es que va a estar diciendo ACPI, le vamos a dar más de ACMI. Obviamente siempre empezar restringiendo saturadas, eso es básico para cualquier problema cardiológico, ¿verdad? Pero también tomar en cuenta, ¿verdad?, que lo que aparece aquí en la teoría, en la práctica no necesariamente es tan fácil de aplicar, ¿no? También, por ejemplo, han habido ensayos que han documentado que cuando los ACMI se utilizaron como sustitutos de grasas saturadas, de ACPI, o sea, recuerden que los ACMI son los monoinsaturados. Entonces, cuando estos ACMI se utilizaron como sustitutos de grasas saturadas, de poliinsaturados o de los carbohidratos, se reducía más la presión arterial en personas con hipertensión arterial, ¿no? Y que cuando en patrones dietéticos dice la mayor ingesta de ACMI cuando se le da 13 gramos al día, sobre todo el ácido oleico vegetal, que recuerden que es el ácido oleico es el del aceite de oliva, ¿verdad? Se encontró presión arterial significativamente menor. O sea que bueno, si podemos favorecer la ingesta de aceite de oliva, pues qué bien, ¿verdad? Si el cliente no tiene para comprar aceite de oliva, pues vamos a manejar restricción de grasa saturada, ¿verdad? Y también, ¿verdad?, aquí habla de cómo en el último párrafo pueden ver también cómo se ha visto el efecto sobre la hipertensión arterial de los ACMI en el tema de la reducción de la presión arterial sistólica como la presión arterial diastólica, ¿verdad? Y aquí menciona, ¿verdad?, que los ACMI tienen un efecto pues favorable en la reducción de la presión arterial cuando se compara con personas que fueron sometidas a dietas control. Entonces sí, los ACMI realmente parecen ser benéficos para controlar la hipertensión arterial, obviamente para contribuir, no para controlar, realmente para contribuir, porque el control de la presión arterial no solo depende de un ACMI que uno le vaya a dar, ¿verdad? Depende del peso, de la actividad física, del consumo de sal, del estrés, de un montón de cosas, ¿verdad?
no es que con los ACMI tenemos la panacea para el control de la presión arterial. También pues se ha visto algún efecto, por ejemplo, de la suplementación con proteínas a 60 gramos días, que dice que puede también tener un impacto en la disminución de la presión arterial, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, comparada, por ejemplo, con hidratos de carbono en individuos con sobrepeso y prehipertensión, hipertensión en estadio 1 sin tratamiento, o sea, cuando se ha suplementado, ¿verdad? Son cosas que no, tampoco es que uno le tiene que dar el aporte adecuado de proteínas al paciente, porque si el paciente es renal, ¿verdad? Si el paciente es hipertenso y tuvo un daño y tiene daño renal, ya vamos a ver que vamos a tener que tener precaución, ¿verdad? Y, también se ha visto algún efecto benéfico de las proteínas de soya para contribuir a la reducción de la presión arterial, ¿verdad? Pero todavía no hay como que claridad. Ahora, aquí sí es importante, existen patrones dietéticos que destacan la importancia de las frutas y verduras y, por ejemplo, el famoso patrón DASH, en la que se ha demostrado que este tipo de dietas, pues, que en los que se consume mucha fruta, vegetales, lácteos desnatados, cereales integrales, pueden disminuir de forma significativa la presión arterial sistólica, ¿verdad? También, por ejemplo, se ha visto que la dieta DASH es súper efectiva, que cuando solamente se adicionan frutas y verduras a un patrón bajo en grasa. No son estudios de patrones dietéticos. ¿Podremos darle nosotros una dieta DASH al 100% a un paciente en Honduras? Bueno, puede ser que sí, puede ser que no, pero uno tendrá que trabajar de la forma que sea más apropiado al paciente, hasta de acuerdo, por ejemplo, de acuerdo a su importantísimo el tema económico, ¿no? Importantísimo el tema de disponibilidad y hasta el tema de los gustos y de lo que quiera comer el paciente, porque es cierto que nosotros tenemos que modificar hábitos dietéticos, pero realmente cuesta, ¿verdad? Vaya, nosotros hemos visto, por ejemplo, en el tema del paciente con hígado, con cirrosis, que hay que preferenciar proteínas con con aminoácidos de cadena ramificada, como las proteínas vegetales, de las leguminosas y de la caseína. Y no es que no hay que dar, pero hacer un buen aporte de este tipo de proteínas, pero hay pacientes que no les gusta para nada los lácteos. Y también yo me he topado con gente que ni los lácteos ni la soya, y a veces ni el frijol. Y entonces, y son personas tal vez ya mayores de 75 años, 78 años, y que ya usted no les puede ni siquiera, no puede tampoco obligarlos al 100%, porque hay días que no quieren comer tal cosa, ese día quieren comer otra cosa. Es bien, no es así al 100% que vamos a poder nosotros hacer que el paciente cumpla las recomendaciones dietéticas. Uno tiene que incentivarlo, pero en la práctica siempre hay un poco de dificultad, ¿no? Otra cosa que es importante, que la dieta DASH es muy rica en potasio, en proteínas y en fósforo. Y esto es un beneficio en el tema de la persona con hipertensión arterial. Pero cuando la persona padece de insuficiencia renal ya en fase terminal, ya una dieta DASH nos daría problemas, porque aquí ya vamos a tener problemas con el potasio, con el fósforo y con las proteínas. Entonces, la dieta DASH no es recomendable para personas con enfermedad renal terminal. Importante tener esto bien en claro, ¿verdad? Que no se nos vaya a olvidar. Hay varias versiones de DASH, una original, otra en la que la ponen hiperproteica con 25% de proteínas, y también hay otra DASH que es rica en ácidos grasos monoinsaturados, y vean, todas contribuyen a reducir la presión arterial. Y aquí, como pueden ver ustedes, todas las presiones
todas las dietas DASH reducen la presión arterial sistólica. La sustitución de parte de hidratos de carbono, cerca de un 10% de las calorías totales, ven, en la DASH con más proteínas o con más grasas monoinsaturadas, o sea, ACMI, ¿verdad? Lograba mayor reducción de la presión arterial y el colesterol. O sea, dentro de estas tres hay dos que reducen más, pero las tres contribuyen a reducir la presión arterial. Hay versiones de DASH hipocalóricas también que contribuyen. También el ejercicio y la pérdida de peso más la dieta DASH mejora mucho mejor la presión arterial, mejora la función vascular. También disminuye la carga sobre el ventrículo izquierdo. Se ha visto que no se pone hipertrófica, el ventrículo izquierdo crece mucho con la hipertensión arterial. También es importante, por ejemplo, tener en cuenta, ¿verdad?, que en muchos de estos pacientes que han estado bajo dieta DASH, si se controla la hipertensión arterial sumado a los demás factores con los que hay que controlar, pues digamos va a haber un éxito en el paciente, ¿verdad? Pero si no hay otro factor de riesgo que lo pueda llevar a una insuficiencia renal, pues siempre tener, como dicen, precaución con este tipo de dieta. Reducción de peso, demostradísimo que si el paciente pierde peso, mejora de su presión arterial. Ahorita dice Kraus que el 75% de la hipertensión arterial tiene relación directa con la obesidad. En la edición pasada decía que el 30%, pero bueno, en defecto ya usted y yo sabemos de que mayor obesidad, mayor hipertensión arterial. Y también se ha visto, ¿verdad?, que los cambios fisiológicos del exceso de la grasa en una persona, por eso el tema de la composición corporal y la presión arterial, producen inflamación vascular y la activación del sistema nervioso simpático y del sistema renina-angiotensina. Entonces, vemos que lo que hace que la grasa corporal en exceso activa el sistema nervioso simpático, que contribuye a subir la presión arterial, y además activa también el sistema renina-angiotensina, que contribuye a subir la presión arterial, ¿no? Ya está demostrado que la pérdida de peso para más ejercicio nos va a dar beneficios, ¿verdad? Y una situación muy importante, que se ha visto que hay sinergia entre la pérdida de peso y el tratamiento farmacológico. Vamos a leer, alguien que me lea la parte de sodio en el libro de Kraus. Directrices dietéticas actuales. Sodio, ¿verdad? Sí. Los resultados de distintos estudios, pero creo que no es eso. Creo que donde dice tratamiento nutricional, la presión arterial y el riesgo cardiovascular mediante la disminución del sodio dietético. Por ejemplo, los trials de la hipertensión previenen más de 2.400 personas con presión arterial moderadamente elevada, se distribuyen aleatoriamente entre reducir el sodio hasta 750 miligramos. 10 a 15 años posteriormente, a la finalización de los estudios, las personas que redujeron el sodio tuvieron otras organizaciones apoyan esta recomendación. Algunos expertos incluyeron la hipertensión arterial alta, ha sugerido que todos los individuos deben tener como objetivo un nivel inferior de 1.500 miligramos de sodio al día, la cantidad considerada óptima para los individuos en riesgo, pero que se cree que resulta de beneficios para todos. En un trabajo ahí sale en inglés, el Instituto de Medicina revisó sistemáticamente los efectos del sodio sobre los eventos clínicos en vez de sobre la presión arterial como criterio de valoración. El IOM incluyó que no había evidencia suficiente de beneficios para la población estadounidense en general y que había alguna evidencia sugerente de riesgo de efectos adversos en poblaciones concretas, especialmente en aquellos con insuficiencia cardíaca en estadio de moderado a tardío que están recibiendo un tratamiento médico agresivo asociado a una ingesta inferior a los 2.300 miligramos al día. Se requiere más investigación, concluyó el IOM, sobre las asociaciones por los niveles más bajos del sodio en el rango de 1.500 a 2.300 miligramos al día y el pronóstico de salud. No obstante, la guía del 2013
aconsejan la reducción del sodio 1500 miligramos al día en los adultos con riesgo sobre la base de la evidencia de una mejoría de la reducción de la presión arterial. Bueno, Y eso es todo. Gracias, Karin. Bueno, entonces vean, esta es, de forma general, esta es la recomendación, ¿verdad? Que las personas hipertensas mantengan un sodio menor de 1000, o sea, una ingesta de sodio menor a 1500, y personas con presión arterial normal, pues que no sobrepasen los 2300 miligramos de sodio, que son 6 gramos de cloruro de sodio. O sea, no sobrepasarnos, ¿verdad? Ahora, 6 gramos de cloruro de sodio, ¿a cuánto equivalen más o menos en cucharaditas? A una cucharadita y un poquitito más, creo. Y sí, como a una es alrededor de una cucharadita. Uh-huh. Entonces eso es lo que deberíamos de consumir en total, digamos. Una persona se supone que con presión arterial normal y sin factores de riesgo, pero si nos podemos someter a 1500, pues mucho mejor, ¿verdad? Por los estudios que leyó Karen, se ha visto que las personas que mantienen cierta restricción de sodio también tienen menos riesgo de sufrir hipertensión más adelante, ¿verdad? Ahora, hay una situación en particular que también la respuesta al sodio es variable en algunas personas. O sea, hay personas que son sensibles a los efectos de la sal, y esto ocurre más en las personas negras, obesas y de mediana edad o mayores. O sea, sobre todo si tienen diabetes mellitus, si tienen nefropatía ya, ¿verdad? ¿Qué pasa, verdad? Cuando quiere decir sensible a la sal o resistente a la sal, es que hay personas que usted, si les restringe la sal, no les mejora la presión arterial. Igual, por eso no se la vamos a aumentar, ¿verdad? No le vamos a dar libertad para que abuse del sodio, ¿no? Pero hay personas que cuando sí se les disminuye el sodio, sí tienen, esos son los sensibles, tienen una repercusión positiva en la disminución de la sal. Eso se ha descrito en algunas personas. El calcio también es otro electrolito que también se ha visto puede mejorar también el control de la presión arterial, ¿no? El calcio procedente de los lácteos. Pero aquí tenemos que recordar que la dieta DASH es rica en calcio también, ¿verdad? Por ejemplo, también importante tener en cuenta, ¿verdad?, que la dieta DASH contiene otro nutriente que contribuye a mejorar la presión arterial, y es el potasio, el magnesio, ¿verdad? Entonces la dieta DASH es rica en un montón de electrolitos, de minerales que nos contribuyen también mantener un nivel adecuado, van a mejorar la presión arterial. Ya mayor consumo de lácteos está asociado a menos riesgo de hipertensión arterial, ¿no? Y ahí mencionan de que mejor los lácteos descremados o desnatados, ¿verdad? Porque han reducido un poco más. Pero aquí hay algo bien interesante. Las proteínas lácteas tienen unos péptidos, sobre todo el de las leches fermentadas, y aquí podríamos hablar del yogur, ¿verdad? O la leche agria o la leche ácida, que tienen un efecto parecido a los ECA. Los ECA son los medicamentos que se utilizan para el control de la presión arterial, los que inhiben la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, se ha visto que las proteínas de la leche tienen péptidos que tienen un efecto parecido a los ECA, IECA, me comí la I. Entonces, los IECA disminuyen la resistencia vascular periférica y por eso bajan la presión arterial. Entonces, esas proteínas tienen un efecto tal vez no tan potente como los medicamentos, pero sí algún efecto sobre la resistencia vascular de los vasos sanguíneos. DASH, bueno, volvemos a hablar de que la dieta DASH es rica en frutas, creo que repite bastantes cosas Krause, esto lo pueden leer ahí en el libro, ¿verdad? ¿Qué se recomienda? Tampoco darle el montón de calcio, pero darle los requerimientos adecuados de la CDR, ¿verdad? Esto va a ayudar también a mejorar los niveles de 25-hidroxivitamina D, que también cuando se mantienen en niveles bajos se ha asociado que la vitamina D en
niveles bajos, puede asociarse a elevaciones de la presión arterial. Y también se ha visto que la vitamina D mejora la función del endotelio, que es la capa interna que recubre las arterias, ¿verdad? Y esto reduce la actividad del famoso sistema renina-angiotensina, mejora también la dilatación y también contribuye a disminuir los niveles de la paratormona, que es una hormona que si sube también nos va a generar problemas. Tampoco es que porque se hable de que la vitamina D puede mejorar las cifras de la presión arterial, pero tampoco no se ha considerado como un suplemento o como un tratamiento antihipertensivo. Pero entonces aquí la importancia de mantener niveles adecuados de vitamina D. El magnesio tiene un efecto que relaja el músculo liso vascular, inhibe la contracción. De hecho, a las mujeres embarazadas que se les sube la presión arterial les colocan sulfato de magnesio porque vasodilata, ¿verdad? Entonces, las dietas ricas en magnesio están relacionadas con menor presión arterial. Ya sabemos que el DASH tiene un buen aporte de magnesio, ¿verdad? Y también siempre es preferible que se utilice, que ese magnesio se obtenga de la alimentación que de los tales suplementos, ¿no? Pero también dice ahí Krauss que han habido ensayos en los que se ve que si se suplementa el magnesio, se han demostrado ciertas reducciones de la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica, pero si una persona come adecuadamente, recibe un adecuado aporte de magnesio en la dieta, entonces ¿para qué le vamos a dar un suplemento de magnesio? Tal vez aquellas personas que por sus limitaciones de masticación o de volumen gástrico puedan el volumen de vegetales que puedan tolerar es muy bajo y en ese caso tal vez sí, ¿verdad? Pero eso no es una regla. Aquí también importante tener en cuenta, no sé si ustedes han escuchado los sustitutos de la sal. ¿Ustedes saben qué ingrediente es el que tienen los sustitutos de la sal? De esos que venden en el súper. No, doctora, yo lo que había escuchado que hay unos condimentos como que son especiales en la dieta DASH, que los venden algo así, pero de sustitutos de sal no sé. Bueno, a esos sustitutos de la sal uno tiene que tener cuidado también porque algunos sustitutos de la sal tienen potasio. Las sales de potasio son saladitas. Entonces pueden sustituir el sabor salado, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado porque la gente también a veces los compra y dice estoy usando sal dietética. Puede hacer que no tenga ninguna repercusión si es una cantidad pequeña, pero vamos al hecho de que pensando que es dietética entre comillas, ¿verdad? Que se les pega la palabra, ¿verdad? Entonces empiezan a colocar ese montón de sal y si el paciente tiene problemas con el potasio, puede caer en una hiperpotasemia. Digamos, ya está recibiendo en la dieta y está recibiendo potasio extra por ese sustituto de la sal. Entonces hay que cuando vayan al súper, busquen los sustitutos de la sal que hay y curioseen y van a ver que tienen potasio. No tienen sodio, pero tienen potasio. Y si bien es cierto, mantener niveles adecuados de sodio contribuye a mejorar la presión arterial, está bien, pero el abuso, el exceso también puede producir falla cardíaca, ¿verdad? Entonces, cuidado con nuestros pacientes, investigar si les dice que están utilizando el sustituto de la sal, preguntarles que le lleve el sustituto, ¿verdad? A ver qué es. Y casi todos tienen potasio. Bueno, entonces, el potasio hay que mantener buenos niveles. Se ha visto que, como dicen, suplementos reducen aproximadamente la presión arterial, pero tal vez un suplemento en persona que no tiene un buen aporte de potasio. Los efectos del potasio son mayores en personas con presión arterial inicial más alta, dice que en negras comparadas con los caucásicos y en los que consumen más cantidades de sodio, claro, porque le trata de contrarrestar el efecto del sodio, ¿verdad? Cuando el libro dice ingestas altas de potasio se asocian con menor riesgo de ictus, no es que está diciendo altas, el libro así lo dice, ingestas adecuadas, o sea, un buen aporte. En los libros a veces tienen problemas de traducción, porque como les digo, una hiperpotasemia puede dar problemas graves al paciente. No hay claridad exacta cómo se disminuye cómo contribuye el potasio a disminuir
El mecanismo fisiológico exacto no está bien preciso, pero tiene que ver con el tema de la bomba de protones que hay. Bueno, no nos vamos a meter eso de fisiología, que uno miraba creo que en biología, ¿verdad? Entonces, el potasio, en conclusión, mantener niveles de potasio adecuados nos va a ayudar a mantener una buena hipertensión, un buen control de la presión arterial. La DASH, como les decía, tiene buen aporte de potasio, ¿verdad? Y lo otro, el tema de la actividad física, ¿verdad? Tiene beneficios. En Estados Unidos, pues parece que hay menos actividad entre los latinos, luego entre los negros y por último entre los caucásicos. O sea, los latinos al parecer somos menos activos, ¿verdad? Entonces, pero también tenemos que considerar la actividad física como otro factor que va a contribuir a controlar la presión arterial. Y el tema del consumo de alcohol, ya sabemos que el alcohol en forma excesiva pues nos va a empeorar la hipertensión arterial. La intoxicación aguda de alcohol puede subir la presión arterial también, aún en una persona que no es hipertensa, ¿verdad? Y la recomendación en el tema para no ocasionar problemas en la presión arterial, pues es esa, miren, hombres 2 bebidas día, y mujeres y hombres pequeños solo una bebida diaria. O sea que nosotros solo tenemos permiso de una bebida al día, los varones de 2. Recuerden que las mujeres somos más pequeñas y más sensibles al etanol. En general, el tratamiento nutricional, ¿verdad?, nos ha dejado ahí el mensaje de que por cada kilo que se pierda un paciente de peso va a reducir aproximadamente 1 milímetro de presión arterial, tanto sistólica como diastólica, ¿verdad? También, por ejemplo, la reducción de calorías está asociada a descenso de la presión arterial sistólica, la diastólica también y la LDL. ¿Pero por qué? Porque también le ayudamos a disminuir de peso, ¿verdad? Ahí recomiendan pues que las personas con peso más del ideal, hay que recomendarles reducirles la reducción de peso con dieta hipocalórica y ejercicio, ¿verdad? Ya hablamos de la dieta DASH. La pérdida de peso, en efecto, hace sinergia con el tratamiento farmacológico, y esto también pasa en la diabetes. La pérdida de peso ayuda a mejorar la efectividad del tratamiento farmacológico. Ya hablamos de la dieta DASH, de la restricción de sal, del potasio, del calcio, del magnesio, ¿verdad?, de los lípidos, del alcohol y del ejercicio. Este es como un resumencito así a la ligera, ¿no? Entonces, todo esto tenemos que tomar en cuenta en el paciente con hipertensión arterial, que aún no tiene tampoco, que no tiene daño renal, ¿no? Cuando ya hay daño renal van a cambiar ciertas situaciones, ¿no? Estas son algunas estrategias complementarias que se ha visto que pueden beneficiar el control de la presión arterial, un buen nivel de vitaminas como esas que ven ahí, el ajo, el resveratrol, el muérdago, las bayas de espino, la mora, la rosa de Jamaica, la raubolfia. Yo no la conozco, sinceramente. ¿La conocen ustedes? No sé qué es eso. Hay que averiguar en el raubolfia. Y la quercetina. Entonces, esto es con respecto a la hipertensión arterial, pero no son cosas que tengan evidencia científica al 100%, ¿verdad? Se ha visto que algunas personas contribuyen un poco, ¿verdad? Bueno, estimadas, aquí terminamos hipertensión arterial. Mañana vamos con las compañeras que van a exponer